La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye una serie de lineamientos y obligaciones que deben cumplir los estados para reconocer y garantizar derechos a las personas trabajadoras. Esta también habla de los derechos humanos de los policías. La opinión consultiva habla de los derechos humanos de los policías porque habla de todas las personas trabajadoras, y los policías no son una isla independiente ni son un grupito que está separado del grupo social, son personas trabajadoras también, y los incluye también. Tomando en consideración también que la Corte en esta opinión consultiva hace una diferencia entre Fuerzas Armadas y personal policial, indicando que las Fuerzas Armadas se encargan de la seguridad del Estado, de la protección al Estado, y las personas de las policías se encargan precisamente de la seguridad pública y que su función es civilista. En ese caso hace una aclaración, pero lo más importante es que nosotros en diferentes instrumentos internacionales encontramos derechos de los policías pero dispersos. Sin embargo, la opinión consultiva viene a mencionar de manera específica el derecho de los policías, tomando en cuenta, como reitero, que en términos generales en la región nos quedan debiendo con instrumentos que vean y que hablen de los derechos de los policías de manera exclusiva, de manera específica. Casi siempre cuando hay una relación de derechos humanos de las personas policías es como que eviten cometer abusos, que eviten hacer ciertas cosas en el ejercicio de sus funciones. Aquí la Corte habla exclusivamente del derecho de ellos. En el proceso de consulta de la opinión consultiva, ANEP presentó observaciones respecto a los derechos de los policías. Es importante dejar claro esta situación. Cuando saca la Corte a consulta el tema de la opinión y pide criterios, la ANEP presenta sus observaciones y es la única organización sindical que habla, que se refiere al tema de los derechos de los policías y la necesidad de que los policías sean vistos como seres humanos, como personas trabajadoras y como parte del grupo social, no como esa isla, como esa separación de un grupo, y no como un grupo que no puede hablar y que no puede expresarse, sino como personas trabajadoras a quienes les asisten todos los derechos humanos de los que hablan los diferentes tratados internacionales de derechos humanos y también los organismos en esta materia. Pero ¿cuáles son los derechos que se le reconocen a los policías en la opinión consultiva? En la opinión consultiva se habla de una serie de derechos que les asisten a todos los trabajadores y que incluye también a los policías. Sin embargo, cuando es específica la Corte, refiriéndose a los policías que ejercen una función civilista, dice que pueden organizarse para buscar la mejora de sus intereses, las mejoras en sus áreas de trabajo, también para hacer peticiones ante sus superiores, pero también utiliza a las autoridades. Entonces, esa cuestión que utilizan a veces acá de que solamente se puede hacer a través de la línea de mando, no es tan cierto. Un policía puede también hacer ciertas solicitudes a las autoridades y finalmente también pueden manifestarse siempre y cuando lo hagan de manera pacífica, en virtud de la naturaleza de sus funciones. ¿Y cómo debemos entender el servicio público indispensable que realizan los policías de acuerdo a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte no viene a decir que los policías no ejerzan esa función pública indispensable, por el contrario, la afirma, solo que dice que debe entenderse cuando se les va a limitar algún derecho de manera restrictiva, es decir, causándoles el menos perjuicio posible para que ellos puedan acceder a todos sus derechos. Entonces, lo primero que indica es que ellos, como reitero, pueden manifestarse de manera pública, de manera pacífica, pero debe ser siempre en procura de que el mayor grupo de policías puedan acceder a todos, absolutamente a todos sus derechos. Ahora, que cuando se ejerce funciones esenciales o funciones indispensables, el Estado tiene la obligación de garantizarle unas condiciones de salario que sean buenas y que no les haga o que ellos no tengan necesidad de recurrir a huelga o algún tipo de medio de presión, porque las condiciones son tan buenas que no requieran eso. Para atender sus solicitudes, sus planteamientos, el Estado tiene que garantizarle la conciliación y el arbitraje también, cuestiones que en Costa Rica no las tenemos y que la Corte está siendo, como reitero, garantista y que viene a buscar la manera de que los policías tengan estos derechos de manera plena.